Bienvenidos a la 12ª edición del Festival de Senderismo y Montaña de la isla de La Palma, en Canarias. En este caso es su edición virtual, que aprovechando las ventajas de la tecnología nos invita a recorrer en 360 grados 5 rutas muy especiales de nuestra isla y siempre acompañados y comentados de algunos de los mejores especialistas en la materia. Les invito a descubrirla y a disfrutarla. En este Festival de Senderismo y Montaña de la isla de La Palma, otro de los grandes protagonistas en este caso son nuestras estrellas, los cielos de nuestra isla. A través de esta primera fase de la ruta de astronomía por La Palma, visitaremos el Observatorio del Roque de los Muchachos y las estrellas que le marcan ese carácter singular a nuestra isla. En La Palma tenemos el lujo de contar con uno de los mejores cielos del mundo idóneos para la observación. Y en este caso, a través de esta ruta, el festival te invita a conocer esos espacios, a conocer la magia de nuestros cielos, el observatorio, el gran telescopio de Canarias y al mismo tiempo sentirte tan orgulloso como los palmeros de ser un centro referente y privilegiado no solo a nivel nacional en materia de ciencia y en materia de astronomía, sino del mundo. Descúbrelo por ti mismo. Hola, soy Juan Carlos Pérez Arencibia, administrador del Observatorio del Roque de los Muchachos, que está operado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y operativo desde los principios de los años 80. Bienvenidos al Observatorio del Roque de los Muchachos, que fue inaugurado oficialmente en el año 1985. Nos encontramos en la residencia, que es el primer punto, el primer edificio que nos encontramos cuando accedemos al observatorio, y es el lugar donde se alojan los científicos o los ingenieros que trabajan o vienen a trabajar al observatorio desde fuera. Este lugar, comienza con los acuerdos internacionales que se firmaron en La Palma en el año 1979. Había un gran interés por la comunidad científica europea, también por la española, que ya estaba haciendo prospecciones de lugares ideales para instalar grandes telescopios en Tenerife, y en esos acuerdos se contiene todas las condiciones y las reglas de juego para que esas instalaciones, fundamentalmente europeas, pudieran instalarse en este observatorio y en el observatorio del Teide en la isla de Tenerife. Caminamos hacia arriba y ya nos encontramos en la zona, en este área de servicio, que es la parte baja del observatorio, donde se encuentran talleres, en fin, una serie de lugares para servicios comunes para la operación de los telescopios. Y también encontramos en esta zona, se encuentra en esta zona el punto de encuentro para las visitas que cuando se pueden realizar a lo largo del año, se encuentran aquí la gente con los guías autorizados para poder hacer estas visitas. En esta zona, que es la parte de cota inferior del observatorio, es donde se han desarrollado los telescopios y se han construido los telescopios que estudian la parte más energética del espectro, lo que denominamos telescopios Cherenkov. Han habido varias generaciones de experimentos y de instalaciones en esta zona del observatorio. Empezaron en la década de los 90, eran experimentos muy novedosos que han culminado en estos telescopios enormes que vemos en esta zona. Ahí podemos ver los telescopios MAGIC, que tienen 17 metros de diámetro, ambos telescopios, y al fondo está el telescopio LST, que es el prototipo de una red que se va a desarrollar en La Palma, en el caso del hemisferio norte, y en Chile, en el hemisferio sur.
Decir también que en esta zona, en estos telescopios que vemos, son consorcios de muchos países y participan muchos institutos. Estos telescopios necesitan de un desarrollo tecnológico importante, tienen unas cámaras especiales porque ellos ven un fenómeno que se produce cuando la radiación gamma es absorbida en la parte alta de la atmósfera, y eso produce una radiación lumínica secundaria que es la que se denomina radiación Cherenkov. Es lo que ellos estudian. Y normalmente este tipo de comunidades científicas que estudian estos fenómenos son muy grandes, ¿no? Y es el caso de La Palma en los telescopios MAGIC y en el telescopio LST, o en el futuro CTA, que es esta red de telescopios que se va a desarrollar en el observatorio. Es una colaboración de muchos países, más de 30 va a ser el CTA, y de muchos institutos científicos especializados en astropartículas, que es como se llama el campo que estudian estos telescopios, y por lo tanto es una colaboración muy importante de muchos científicos de muchos países del mundo. Aquí podemos observar unas cuestiones fundamentales y que explican por qué el observatorio está aquí, por qué un observatorio de esta naturaleza, que reúne esta batería y esta, digamos, calidad de instrumentos que se han ido desarrollando a lo largo de los años, por qué este lugar es especial para la astronomía o para la astrofísica moderna, ¿no? Ahí podemos ver el mar de nubes que se forma. Hoy no es un día idóneo, ya vemos que hay cirros en el cielo, no es lo habitual. La Palma está en una situación privilegiada en cuanto a su clima y a su meteorología local, que favorece la observación desde tierra del universo. Nosotros, precisamente por estas características, estos vientos alisios, estos regímenes anticiclónicos que tenemos muchos meses al año, nos permiten que la atmósfera que rodea, esta atmósfera natural que estamos viendo ahora desde este lugar, sea excepcionalmente transparente y laminar. Eso quiere decir que la luz que atraviesa la atmósfera para llegar a los focos de los telescopios apenas digamos, sufre pues ningún tipo de aberraciones o de perturbaciones. Por lo tanto, la imagen o los instrumentos que en los focos de los telescopios observan la luz que llega de esos objetos que la emiten y llegan a los focos de los telescopios, pues prácticamente la imagen sufre, digamos, muy pocas aberraciones. Eso da lugar a que a lo largo del año haya muchas noches útiles para la observación astrofísica por parte de los telescopios, ¿no? La Palma está en unas estadísticas cercanas al 80% de tiempo, de noches útiles para la observación, ¿no? Nos vamos a mover ahora hacia la parte alta del observatorio, a la zona de Fuente Nueva, la zona fundacional o la zona donde empezaron los primeros telescopios nocturnos del observatorio. Nos encontramos en la rotonda de acceso a esta parte del observatorio, y aquí podemos ver varios telescopios. Vemos a la izquierda, vemos el telescopio Liverpool, un robótico de 2 metros, una referencia mundial en la tecnología de los telescopios que observan por sí mismos, no necesitan de ningún tipo de atención de personas. Y al lado tenemos el telescopio Mercator, que pertenece a la Universidad Católica de Lovaina. Al fondo vemos el Isaac Newton. Este telescopio es muy singular. Este telescopio ya operaba, se inauguró realmente en el año 1967 en Hermonshoek, en Inglaterra, y fue trasladado cuando los británicos deciden que el Observatorio del Roque de los Muchachos iba a ser el lugar para colocar sus mejores telescopios en el hemisferio norte. Cuando se inauguró el observatorio en 1985,
ya este telescopio funcionaba, ya producía ciencia de altísima calidad. En la parte más alta vemos el Jacobs Captain, que también originalmente era un telescopio de colaboración británica, holandesa e incluso con una pequeña participación de Irlanda. Y bueno, ese telescopio dejó de funcionar para este consorcio de países y ahora es propiedad del IAC y tiene un acuerdo de colaboración con una asociación de universidades norteamericanas que lo operan también de forma robótica. Nos movemos hacia arriba por esta carretera y nos encontramos en una zona muy curiosa del observatorio y poco conocida. La mayoría son observatorios robóticos pequeños o cámaras, y es la zona donde se desarrolló a través de un consorcio de universidades británicas de instrumentación adecuada para el estudio de planetas extrasolares. Aquí podemos destacar el Super WASP, que ha descubierto decenas de planetas extrasolares. Nos encontramos con el telescopio de 1 metro, que para hacer seguimiento a esos estudios, y finalmente nos podemos ver estas dos cúpulas del experimento GOTO, que es un experimento también con telescopios pequeños, son 8 telescopios en 2 cúpulas, que intentan observar en el óptico aquellos fenómenos relacionados con las ondas gravitacionales. Por lo tanto, es un lugar, un área cercana también a Fuente Nueva, más moderna que esos telescopios, sobre todo el Newton y el JKT que hemos mencionado antes, donde se desarrolla una astrofísica más relacionada con la búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar. Nos movemos ahora hacia la zona de los telescopios solares del observatorio. Aquí pueden ver las 2 torres verticales. Los telescopios solares se diseñan de una manera muy distinta a los telescopios nocturnos, puesto que el calor del día, y ellos observan evidentemente el sol que es de día, hace que el diseño de los instrumentos, de los edificios, sea completamente distinto a los telescopios más tradicionales que estamos acostumbrados a ver. Vemos la torre solar sueca y el DOT, que son los 2 telescopios solares que operan en el Observatorio del Roque. También podemos ver cerca de la torre solar el primer telescopio nocturno que operó científicamente en el observatorio, que es el telescopio 60 centímetros, que pronto se va a quitar del observatorio, puesto que ya ha cumplido y con creces la función científica para la que se construyó aquí y se instaló aquí. También podemos ver, si seguimos el perfil, digamos, el perfil orográfico al lado del JKT, el punto, ese pequeño monolito, el punto donde se instalaron los primeros instrumentos científicos para caracterizar el observatorio, que lo hicieron un grupo de astrónomos que pertenecían al Real Observatorio de Edimburgo, que eran los encargados de estudiar lugares en el hemisferio norte, en muchos sitios, en Canarias, tanto en Tenerife como en La Palma, para determinar el mejor lugar para colocar en el futuro sus telescopios. Si seguimos mirando el paisaje, vemos la parte de los robóticos que comentamos antes, de las cámaras y de los pequeños telescopios que se dedican al estudio de planetas extrasolares y fenómenos de ondas gravitacionales, y también podemos observar ya el William Herschel. Nos encontramos al pie del William Herschel, el telescopio también consorcio de 3 países, de España, Gran Bretaña y Holanda y los Países Bajos,
un telescopio que es operativo desde el año 1987. En aquel momento era el tercer telescopio mayor del mundo y el mayor europeo. Y fue así durante varias décadas. Es un telescopio con una productividad enorme, donde se han publicado resultados científicos de gran valor en el campo de la astrofísica. Ahora está desarrollando un nuevo instrumento de una capacidad de observación espectacular, que va a permitir observar hasta 1000 objetos simultáneamente a través de un sistema muy complejo óptico y de fibras ópticas, que probablemente entre en funcionamiento ya este año o principios del año 2021. Si nos movemos, también podemos observar de lejos el Círculo Meridiano, que fue un telescopio de los primeros también que se instalaron en el observatorio, que estaba destinado a hacer catálogo de estrellas y era capaz de medir la posición o el paso, la culminación de estrellas por el meridiano hasta 100.000 estrellas por noche. Un telescopio promovido por la Universidad de Copenhague, también con colaboración de Cambridge, de la Universidad del Instituto de Astrofísica de Cambridge y del Real Observatorio de la Armada de San Fernando, el Observatorio Español. Nos encontramos ahora en la parte más alta de la isla, en el propio Roque de los Muchachos. De ahí toma el nombre el observatorio, por estos roques que vemos aquí. Este también fue el lugar donde por primera vez astrónomos solares colocaron también instrumentos casi simultáneamente junto con los británicos que estaban en Fuente Nueva, estamos hablando del año 1972, para medir la calidad del cielo y ver los parámetros, si cumplían los parámetros adecuados para instalar estos telescopios, ¿no? Y de hecho aquí en esta zona, en esta propia plataforma que vemos, se construyó el primer telescopio solar que después fue desmantelado. Aquí podemos ver alrededor, si nos movemos, vemos todas las instalaciones, la mayoría de instalaciones que hay en el observatorio, y también es la zona limítrofe con el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que es un lugar excepcional también en cuanto a naturaleza. Aquí aprovecho para comentar que, dadas estas condiciones excepcionales que reúne el lugar para la observación astronómica, de forma natural, por esa calidad que hay normalmente en la transparencia y en la no turbulencia de la atmósfera, que eso favorece las observaciones científicas, estos países que se interesaron en instalar telescopios en La Palma también quisieron que se garantizara la oscuridad del cielo nocturno, por lo cual se desarrolló una ley especial que su ámbito es toda la isla de La Palma y el norte de Tenerife, que mira hacia La Palma, para proteger el cielo de iluminación nocturna pública. Es una de las claves de esta ley del cielo, pero también, se impide el paso de rutas aéreas con esos huellas que dejan los aviones modernos, aviones a reacción, en el cielo, esas estelas blancas, ¿no? Pues por encima, 15 grados por encima del horizonte, en un cono que se traza con vértice precisamente en este lugar, se impide el paso de rutas aéreas, así como la instalación de empresas que emitan humos por encima de los 1500 metros. Esta ley es muy importante porque, le da un sello especial a esta isla. Es una isla oscura desde el punto de vista de iluminación pública y, por lo tanto, la naturaleza nocturna también está protegida. No hay impacto, o el impacto es mucho menor que en otros lugares donde se ilumina con luz blanca o se ilumina hacia el cielo. Nos encontramos delante del Telescopio Nacional Galileo, un telescopio de 3,5 metros de diámetro de espejo primario, que ya está operativo desde el año 1997.
Es un telescopio que tiene en la actualidad un instrumento muy potente para la caracterización de los planetas extrasolares. El instrumento se llama HARPS. Precisamente el último premio Nobel, uno de los últimos premios Nobel de física, se lo dieron a Michel Mayor, ha sido y Queloz, que han sido colaboradores en el desarrollo de este instrumento en este telescopio. Ahora nos vamos a dirigir hacia el Gran Telescopio Canarias, en acrónimo GTC. Nos encontramos en la plataforma exterior de este telescopio, donde pueden ver la cúpula inmensa y los edificios auxiliares, y los invito a pasar dentro. Este telescopio es un proyecto de gran ciencia que lidera España por primera vez. Nunca antes este país se había atrevido a liderar un proyecto de este volumen de inversión y de esta, digamos, dificultad tecnológica. Se inicia en el año 94 o 95, cuando algunas administraciones, como el Gobierno de Canarias y más tarde la Administración Central del Estado, apoyan el desarrollo de este proyecto. España hace contactos internacionales para unir a otros países que pudieran estar interesados y finalmente se unen a este proyecto Estados Unidos a través de la Universidad de Florida y México. En este momento este telescopio es el telescopio óptico infrarrojo mayor del mundo, con un diámetro de 10,4 metros. España liderando este proyecto, hizo un diseño del mismo muy interesante para que, la empresa española, estos son telescopios de alta tecnología, donde hay muchas ramas implicadas, como la mecánica, la óptica, la electrónica, el software, por supuesto, y entonces dando oportunidad para que empresas españolas pudieran concursar a estos contratos, y efectivamente puedo decir que el 70% de la inversión de este proyecto quedó en España para que empresas españolas desarrollaran esas tecnologías que hicieron posible la construcción de este telescopio. Nos movemos a este panel donde podemos ver las características principales del espejo primario. Estos hexágonos que veis son el espejo primario segmentado. Es imposible construir tecnológicamente hoy un espejo monolítico de estas dimensiones, y por lo tanto la tecnología lo que hace es desarrollar equipamiento suficiente como para segmentar el espejo primario del telescopio en 36 espejos, que es el caso de Gran Tecán, en 36 espejos hexagonales, y en su conjunto, por medio de una serie de mecanismos y de detectores, etcétera, actúan como una superficie única, como si fuera un espejo de una sola pieza. Veis cuál sería el diagrama de la luz, cómo camina, cómo se refleja en las diferentes partes de la óptica del telescopio para llegar a los instrumentos. Aquí veis en el esquema que este telescopio cuenta con la capacidad de instalar en 7 focos distintos instrumentación avanzada para el estudio del universo.
Nos encontramos dentro donde está el telescopio. Digamos, aquí estamos dentro de la cúpula y donde podemos apreciar la inmensidad, podemos apreciar las diferentes estructuras mecánicas que conforman este telescopio y los diferentes, digamos, mecanismos que intervienen en él. La cúpula es enorme, sirve para protegerlo, digamos, de las inclemencias del tiempo, de la radiación solar, etcétera, que rota, se abre por la noche la ventana de observación y el telescopio, como veis, es una estructura mecánica muy grande, digamos, y en sus plataformas podemos ver, se puede apreciar algunos de los instrumentos que están en este momento colocados en Gran Tecán para realizar las observaciones. Aquí podemos ver un grupo de personas, son visitantes, los telescopios, en el caso concreto de Gran Tecán, recibe al año más de 12.000 personas, se organizan grupos de visitas. Evidentemente ahora en este tiempo de pandemia no es posible, pero en forma normal se organizan visitantes a los telescopios, en concreto este es el telescopio más visitado. Aquí también me gustaría comentarles que en un observatorio de esta naturaleza, donde hemos visto la mayoría de instalaciones en las imágenes anteriores, trabajamos casi 200 personas directamente relacionados con el telescopio. O sea, digamos, la ciencia que se hace en el observatorio también produce economía y produce impacto social en lo que es en este caso la isla de La Palma, ¿no? Nosotros podemos hablar de que la actividad científica en esta isla, si la cuantificamos desde el punto de vista económico, supone el 3,3% del Producto Interior Bruto de esta isla. Ese es un aspecto que, digamos, no es bien conocido. La ciencia, por supuesto, es de altísimo nivel, de gran productividad. En el conjunto del observatorio, como media, se publica entre 1 y 2 papers o artículos científicos de relevancia diarios, más de 1 y menos de 2, o sea, es una gran productividad científica de todas las instalaciones que hay aquí, pero tiene esa otra connotación positiva en cuanto a la economía, a los puestos de trabajo, con gran participación, por cierto, especialmente en el Gran Telescopio Canarias, de personas de la isla o que residen en la isla y han sido contratadas por este telescopio, ¿no? El perfil de la gente que trabajamos aquí es un perfil muy técnico, con alta proporción de personal técnico, puesto que estas máquinas tan complejas, tan tecnológicas, necesitan, para que operen todas las noches del año, necesitan de unos trabajos de mantenimiento, de actualización, en fin, de mejora, con personal, digamos, con un gran perfil técnico, ¿no? Por supuesto, están los científicos de los propios telescopios y científicos que vienen a hacer las observaciones desde fuera. Si se mueven por estas imágenes en el interior de la cúpula, donde vemos, pueden descubrir elementos de este telescopio, como por ejemplo el suelo rotante, que hace que el telescopio se mueva en azimut, el movimiento horizontal, o pueden descubrir la cúpula, la complejidad que tiene, donde se encuentra la ventana de observación, que es la que se abre durante la noche para que el telescopio apunte a esos objetos del universo que está estudiando. También podéis ver las plataformas NASMIT, donde se instalan los instrumentos más pesados, instrumentos que pesan hasta 4 y 5 toneladas, se colocan en estos lugares, ¿no? Ahí es donde la luz va a llegar del objeto que se está observando para ser analizada y estudiada y sacar
estos modelos y estas conclusiones científicas del universo o de objetos. Y con toda esa información se transmite hacia la sala de control de este telescopio, donde los astrónomos y operadores, digamos, hacen los trabajos científicos durante la noche. Bueno, espero que esta visita les haya entretenido. Es una muy breve pincelada de este lugar, un lugar excepcional, un lugar emblemático dentro de la ciencia española y la ciencia internacional que se dedica a la astrofísica, y esperemos que cuando vengan mejores tiempos tengan, digamos, el interés, y a nosotros nos agradaría poder recibirles en estas instalaciones que hemos explicado de esta forma tan breve.